Nuevamente, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Mejía y soy pecador. Y hoy estamos terminando esta serie que hemos llamado Pasos, que está basada en los 12 pasos del o el grupo de Alcohólicos Anónimos, que es un regalo de la iglesia para la humanidad. Ha sido de tanta bendición y ahí están los principios para el crecimiento espiritual. Y hoy en el cierre tengo compañía de un nuevo amigo. Bueno, parece que hasta primos vamos a resultar. Quisiera hoy presentar, gracias por estar aquí con nosotros. Simón Mejía nos va a acompañar. Si puede seguir aquí, recibámosle con un aplauso. No sé cuál micrófono. ¿Este está bien? Ok. Sí, bueno, toma asiento, Simón. Simón es de Manizales, de Medellín. Tu familia viene de Manizales, aunque tú naciste en Medellín. Entonces por ahí de pronto hasta parientes somos. Un joven de 31 años, psicólogo muy exitoso en su práctica privada. Él y junto con su esposa Merly nos acompañan aquí en la iglesia. Ella también es psicóloga clínica desde hace algunos meses. Entonces es un privilegio tenerle para el cierre, porque de estos asuntos él sabe, tiene experiencia y bueno, tiene mucho que aportarnos a todos en el día de hoy. Hablábamos con él un poco del tema y es muy especial lo que tiene para cada uno de nosotros. Simón, nuevamente bienvenido, muy buenos días. Cuéntanos un poco el momento en que tú estabas cuando llegaste o te invitaron, te animaron a venir aquí a la colina. Bien, buenos días, iglesia. Mi nombre es Simón Mejía y yo también soy pecador. Primero estoy agradecido con Dios por estar acá y privilegiado. Y bueno, hoy vengo a compartirles un poco de mi experiencia y con mucho amor por lo que la iglesia también me ha brindado en estos últimos años. Y le contaba yo a Juan que yo llego a la Confra hace un par de años en medio de una crisis espiritual, podría decir yo. Yo soy fiel creyente de Dios hace mucho tiempo, sobre todo más aún desde que empecé a trabajar los 12 pasos hace 14 años y hace un par de años estaba como yo todos los días oro y todos los días intento tener contacto con Dios, sin embargo yo venía sintiendo que a pesar de hacerlo no sentía conexión. Y en ese momento estaba trabajando el paso 11, que es uno de los pasos que vamos a ver hoy, que dice que buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Y entonces yo sentía que yo trataba de sentir ese contacto consciente, como lo dice el paso, y no lo encontraba y no lo sentía más que todo. Así que empecé a orar y a pedir y en una de las respuestas de esas oraciones encontré venir a la Confra. Yo realmente no soy cristiano como de toda la vida, pero en esa búsqueda alguien me dijo que viniera acá y bueno, encontré la Confra como una respuesta a mi oración, buscando contacto consciente con Dios. Muy bien. Bueno que estás aquí con nosotros. Ha sido un gusto conocerte, ver de lo que el Señor está haciendo en tu vida, de tu esposo también. Y bueno, y cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿por qué o qué el contacto tuyo con 12 pasos? Bien, bueno, resulta que yo tuve problemas de adicción a las drogas y al alcohol en mi adolescencia. Yo empecé a consumir sustancias desde que tenía 12 años, era un niño todavía,
Digamos que yo me crié en Medellín y allá es muy común el inicio de estas prácticas desde muy temprana edad. Y bueno, consumí sustancias desde los 12 hasta los 17 años. Obviamente en ese proceso pues sufrí mucho, toqué muchos fondos, hice mucho daño, me hice mucho daño a mí, y creo que lo que me llevó a mí a estos grupos fue que sentí que le había perdido sentido a la vida, como que ya no tenía esperanza. Así que cuando tenía 17 años decidí buscar ayuda y bueno, ahí encontré la rehabilitación y eso me conectó con los grupos de 12 Pasos. Cuéntanos, conversamos un poco de la visión que tú tienes, obviamente el conocimiento por experiencia personal, pero también de tú cómo lo ves desde el punto de vista espiritual, toda esta experiencia. Hablamos un poco de esta serie, de si es útil o no es útil. ¿Cómo lo ves ahora desde tu perspectiva? Ya conoces mucho de 12 Pasos, tu propia experiencia y bueno, también lo que estamos haciendo aquí como iglesia. Muy bien. Entonces yo, cuando empecé a trabajar los 12 Pasos hace 14 años, yo pensé que eso era un camino para dejar las drogas. Yo pensé que eso era un método para dejar las drogas. Y sí, efectivamente lo es, pero el único paso que habla en primera instancia de adicciones o de comportamientos, porque válgase aclarar que los 12 Pasos están hoy en día para todo tipo de comportamientos problemáticos y existen programas para cada uno de ellos. Entonces, el único paso que habla sobre la conducta específica es el primero. El resto no habla de eso. Entonces, yo empecé a trabajar los pasos y en la medida en que fui avanzando entendí que los pasos, más allá de un método para dejar cualquier tipo de problemática, es un camino hacia Dios, es un camino espiritual, es un camino que nos enseña una nueva forma de vida y esa nueva forma de vida tiene que ver absolutamente con la relación con Dios. El único paso en que se trata de mí es el primero, cuando digo yo no puedo yo. De ahí en adelante empiezo con la ayuda de Dios a construir un camino de autoconocimiento, un camino donde yo puedo reconocerme, donde puedo reconocer mis defectos, donde puedo mirar pues cuáles son mis dolores, mis heridas y más adelante puedo sanar tanto esas partes de mí que están dañadas como también el daño que he hecho a otros, pero sobre todo encontrar ese contacto consciente con Dios, porque finalmente el método, y lo vemos en el tercer paso, cuando uno toma una decisión de entregar la voluntad y la vida a Dios, y ahorita en el 11, que ya la hemos entregado, es mantener ese contacto consciente con Dios. Entonces finalmente yo veo los 12 Pasos como un camino espiritual en el cual me presentan a Dios como recurso, como amigo, como acompañante, como padre, como esa guía, y de ahí en adelante me llevan de la mano a tener una vida donde todo el tiempo yo esté conectado con Dios. Cuéntanos, porque lo sabes muy bien, pero me gustaría escuchar desde tu óptica un resumen. Haznos un resumen así rápido de esos 12 pasos, bien, que sé que los tienes así. Ok, bueno, intentaré ser lo más concreto posible, pero básicamente yo entiendo que cuando uno va a empezar a trabajar los 12 pasos, lo primero que tiene que tener claro es que necesito cambiar, algo que quizás me haga daño a mí o a otros y no me sienta yo cómodo con ese comportamiento. Entonces en el primer paso yo voy a admitir, y admitir tiene una clave muy importante y es reconocer mi impotencia, es decir, yo no puedo, ¿sí? Y eso es algo muy práctico, porque en algún momento yo he entendido que el primer paso tiene una frase muy poderosa y es que hay que rendirse para ganar. Y eso casi nunca nos lo enseñaron, nos dijeron hay que luchar, hay que pelear, hay que rendirse para ganar. Porque rendirse es la única forma de poder dejar de intentar controlar y de hacer mi voluntad. Entonces me rindo, primer paso. Segundo paso, entonces llego a creer, llego a tener un poquito de esperanza de que Dios puede devolverme a mí la capacidad de vivir sin eso.
Porque cuando uno tiene un problema de estos, uno piensa que uno no va a superarlo, porque uno lleva años y años intentando cambiarlo con una cosa, con la otra, entonces uno llega sin esperanza. El segundo paso es cuando uno se da cuenta de que de pronto, Dios le puede a uno dar la mano y lo puede ayudar a vivir sin eso por el resto de la vida, que yo puedo recuperar el sano juicio, le decimos eso, pero sano juicio es poder estar en armonía con la realidad, es volver a estar sano de eso que yo tenía, y eso se logra es a través de llegar a creer. Tercer paso, entonces yo tomo una decisión, listo. Como yo creo que de pronto hay esperanza para mí, entonces yo tomo la decisión de entregar mi voluntad y mi vida, entendiendo mi voluntad como esa terquedad, como eso que a mí me cuesta cambiar. Entonces yo entrego eso a Dios, yo le digo, mire, yo hoy tomo la decisión, Dios, de entregarle esto, y esto lo que significa es yo intentar dejar de hacerlo, ¿sí? Y empiezo a concebir la voluntad de Dios como lo que es bueno para mí, es decir, lo distinto a lo que yo hago. Tercer paso, tomo una decisión, ahí todavía yo no he entregado, yo estoy tomando la decisión apenas. En el cuarto paso, entonces yo hago un inventario en el que yo puedo ir a reconocer mi historia y entender de forma profunda por qué yo soy así, y poder tener una nueva humildad, una nueva visión de mí mismo, con más empatía, con más compasión, porque muchas veces cuando uno trabaja esto se da cuenta de que los defectos que uno tiene o los comportamientos son el resultado de los dolores que uno tiene y que uno no ha reconocido. Entonces en el quinto yo le admito a Dios, le digo, mire Dios, este soy yo, y estos son mis dolores, y esto es lo que a mí me ha pasado en la vida, y admito la naturaleza exacta de mis faltas, y eso lo que significa es poder reconocer de dónde viene esa parte autodestructiva en mí, y uno se la entrega a Dios, y entonces ahí uno siente el abrazo de Dios, ¿cierto? Ese amor y esa misericordia que lo hace a uno poder reconciliarse con uno mismo. Y entonces ya en el sexto paso, estoy enteramente dispuesto a dejar que Dios me elimine esos defectos. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pues yo me quito del lado para que Dios pueda orar. ¿Qué significa eso? Me tengo que quedar quieto, tengo que dejar de hacer lo mismo, tengo que estar dispuesto a que esos patrones que yo encontré en el cuarto y en el quinto paso, esa naturaleza, esa forma mía de comportarme a lo largo de la vida, yo se la entrego a Dios, o sea, dejo de hacerlo para que Dios pueda entrar en mi vida. Séptimo paso, entonces humildemente le pido a Dios que me quite el defecto. Primero, sexto paso, me quito yo, y luego en el séptimo le pido a Dios que Él sea quien empiece a dirigir mi vida, y eso me permite encontrar nuevas formas de hacerlo. En el octavo, eso es como una forma de quitarle peso a la vida, una lista de las personas a las que hemos hecho daño, y sencillo, cada una de las personas, qué daño le hice, cómo lo hice, y luego en el noveno empiezo a reparar el daño causado. Empiezo, en el caso de los programas de 12 pasos lo hacemos uno por uno, hacemos una lista literal, y en esa lista a cada persona que yo le hice daño de cualquier manera, yo empiezo a repararlo directa o indirectamente, porque hay reparaciones que ya no podemos hacer directamente, entonces nos toca haciendo obras sociales o haciendo algún acto simbólico. Entonces ahí sanamos, quitamos peso, perdonamos, nos perdonan, como que nos lavamos la culpa un poco ahí. Recuerda de que venimos de pedirle a Dios que nos quite los defectos. Entonces Dios está ahí obrando con nosotros. En el décimo paso hacemos un mantenimiento espiritual. Entonces ya a estas alturas del programa uno no solo ha cambiado sus defectos, sus comportamientos destructivos, ha pedido perdón, lo han perdonado, como que digamos ha resarcido ya un poco todo eso malo que hicimos, lo que sea, y en el décimo paso, entonces nosotros vamos a seguir haciendo un inventario que se hace a través de una práctica consciente de revisarse constantemente. Algunos de nosotros lo hacemos todos los días, algunos de nosotros integramos ese inventario a la oración, entonces hoy qué hice, hoy cómo estuve, cómo me sentí, qué pasó, y entonces ya empezamos a hacerlo de forma regular para poder admitir rápidamente cuando uno se equivoca y cortar de raíz, es decir, no dejar que eso avance de nuevo. Entonces se vuelve como un salvavidas espiritual en el que rápidamente
a través también de ese contacto consciente y de ese inventario puedo resolverlo. Llegamos al paso 11. Bueno, aquí nos hacemos un cambio aquí. Entonces, porque ahí hasta ahí vamos en este recorrido como comunidad también. En el paso 11 vamos a ver cómo es importante tener esa conciencia de la presencia de Dios permanente en nuestra vida a través de la oración, también de la meditación. Por eso en nuestra comunidad estamos haciendo ese énfasis también. Y también pidiendo pues que el Señor nos dé como su fuerza, su poder para hacer su voluntad. Nuevamente, como hemos hablado en todos estos pasos, es para todos. En nuestro proceso de transformación necesitamos llegar a esa conciencia, como decía hace 8 días, pues a veces uno piensa que espiritualmente sus oraciones no van del techo para arriba, ¿no? Como que dicen, no, esto no va. Pero como decía también, qué bueno que nuestro Dios está también del techo para abajo, está con nosotros, nos está acompañando. No es algo que es como que nos imaginamos o que nos ponemos con pensamiento positivo y que todo lo... No. Es como vivir esa nueva realidad. Para mí fue muy impactante ver cómo en tu vida también lo estás haciendo y la claridad que tienes. Cuéntanos un poco más cómo se hace, qué elementos son importantes tener en cuenta en este paso 11, esa conciencia. Porque hemos estado hablando de Dios, Dios está allí, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué hay allí? Bien, entonces ahí, cuando llegamos al 11º paso o al paso 11, como yo les contaba, para mí esto es un camino hacia Dios. Entonces ya primero nos encargamos de que Dios nos ayude a cambiar y luego cuando ya estamos relativamente cambiados o por lo menos en un nivel de limpieza y de sanidad diferente, entonces dice que buscamos a través de la oración y la meditación mantener nuestro contacto consciente con Dios. La oración es una práctica a través de la cual nosotros mantenemos el contacto con Dios, es la forma en que nos comunicamos con Él, ¿sí? Entonces cuando yo llego al paso 11, nosotros decimos en los grupos de 12 pasos que orar es pedirle a Dios y meditar es escuchar su respuesta. Entonces es poder, a través de esas dos prácticas, de orar, de estar en silencio, de meditar, de tener ese espacio diario de conexión, mantener nuestro contacto consciente. ¿Y qué implica contacto consciente? Para mí la conciencia es un estado en el que yo me estoy dando cuenta, en el que yo estoy despierto, estoy alerta. Y contacto consciente con Dios para mí significa poder tenerlo presente en todos los momentos de mi vida. Y es en el día a día, no solo en el espacio de oración o de meditación. Ahí es donde yo buscamos a través de la oración y la meditación. Pero ¿para qué buscamos? Para mantener nuestro contacto consciente con Dios. Y es tenerlo presente en todas las áreas de la vida. Esa es la primera parte del paso 11. La segunda parte del paso 11 es buscando conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Y ahí es algo muy importante, sobre todo para los que estamos transformando, cambiando cualquier defecto que tengamos o comportamiento. Y es que muchas veces cuando uno está cambiando, como que la voluntad de Dios no siempre es lo que yo quiero. La voluntad de Dios a veces es diferente, muchas veces en la vida es diferente a lo que queremos. Entonces cuando uno dice buscando conocer la voluntad de Dios para con nosotros, es literalmente pidiéndole a Dios que le muestre a uno, porque es que a veces es difícil, y en medio del ego, y de los pensamientos, y de las creencias que uno tiene, a veces la voluntad de Dios se distorsiona, entonces uno tiene que pedir claramente a Dios que le muestre la voluntad. Segundo, la fortaleza para cumplirla, porque no siempre es fácil. Entonces es un paso que nos integra ya para cerrar, el hecho de que no siempre va a ser facilito ni lo que queramos, pero que si nosotros tenemos ese contacto consciente con Dios, podemos conocer la voluntad, y si así no tengamos fuerzas, podemos obtener la fortaleza para cumplirla. Muy bien, gracias por esa claridad, Simón. En
en este paso 11, en estos aspectos de orar y de meditar, de estar consciente, ¿qué crees que es lo que nosotros como iglesia a veces nos falta, que este paso nos hace más conscientes? Esa pregunta está profunda. Como iglesia, ¿qué nos falta para que este paso sea de forma más consciente? Yo creo que acá en la iglesia hacemos mucho énfasis en la oración y oramos juntos y la mayoría de ustedes pues tienen su práctica de oración. Yo creo que lo que podría hacernos falta como iglesia es poder trasladar esa oración de manera general a una forma más particular, es decir, es poder llevar esa conexión con Dios a una intimidad en la vida a través de la práctica personal de la oración y la meditación, logrando que este paso 11 nos ayude a orientar nuestra vida a través de esa voluntad de Dios. Entonces, creo que como iglesia, pues, seguir practicando también la meditación, que es escuchar esa respuesta, desarrollar esos métodos para conocer la voluntad de Dios, y también creo que hay muchas formas en las que podemos buscar la fortaleza para cumplirla como iglesia. Sí, hablando del tema de meditar, desde el punto de vista cristiano hay diferencias frente a la práctica de meditación en general de otros grupos. Como cristianos fundamentalmente ese objetivo de meditar es estar en la presencia de Jesús. No es simplemente tener algún tipo de estado mental o alguna cosa así, sino podernos concentrar, escuchar, que el Espíritu Santo nos lleve, pero estar en la presencia de Jesús y también, como mencionaba Simón, escuchar su voluntad de acuerdo a la palabra. Eso también es muy importante. Cuando las Escrituras nos dicen que meditemos en la palabra, pues es eso, no es como entrar en esos vacíos que algunas prácticas de meditación tienen, sino es fundamentalmente poder asentarnos en la palabra, poder ser transformados. Bueno, ya hay suficiente evidencia médica, psicológica, de todos los grandes beneficios de estar tener esos momentos, cómo sanan nuestras emociones, nuestro cerebro, esos momentos de meditación. Pero desde el punto de vista cristiano, obviamente hay sus cosas particulares. No es que estamos en algo como raro o algo así, sino que forma parte, y digamos, cuando el cristianismo ya pasa a Occidente y de Occidente pues generalmente se va al resto del mundo, como que perdemos esa sensibilidad que está en el texto bíblico, de cómo Jesús estaba, cuando estuvo con nosotros, Él oraba, Él meditaba, cada uno de los líderes cristianos, o de cada uno de los personajes del texto bíblico, la invitación es a meditar, desde los salmos, el Salmo 1, cuando nos habla de meditar en su ley día y noche, todo esto está formando parte de esa realidad, que en la actualidad tal vez lo dejamos un tiempito, a veces en la mañana o en la tarde, pero es algo, como lo mencionabas tú, que debe formar parte de nuestra práctica integral, de lo que hacemos, estando en nuestro trabajo, estudiando, cómo estar allí frente y reconociendo esa presencia y buscando su ayuda y escuchando su voz. En medio de tu práctica y relacionado con este paso 11, antes de pasar al 12, yo creo que es muy importante como esos momentos como de tranquilidad, de silencio. Yo creo que en el día de hoy es muy difícil la gente estar como tranquilo, silencio, buscar. ¿Tú qué encuentras en tu práctica, en tu propia vida frente a eso? ¿O es algo que, pues una exageración mística tal vez, o algo así? No, yo creo que es importante reservar un espacio del día de silencio para poder orar y meditar. En mi caso yo lo hago en la mañana, saco unos minutos antes de empezar mi día para ponerme en contacto consciente con Dios y poder orar y meditar, especialmente unos minutos en silencio, sobre todo para meditar y escuchar la respuesta, porque la oración sí es algo que puedo
tener un poco más presente a lo largo del día. Yo le contaba a Juan que yo muchas veces, mi forma de mantenerme en contacto consciente con Dios es a través de la oración. ¿Y cómo lo hago yo? Por ejemplo, cuando yo estoy en mi día a día y siento cualquier tipo de reto, de dificultad, de angustia, de preocupación, como que yo respiro y le digo, te entrego, Padre, te entrego, Padre. Es una frase de 3 palabras, de 2 palabras, 3 palabras, te entrego, Padre, ya. Y ese es como, estoy orando todo el tiempo en ese sentido, como manteniendo el contacto consciente con Dios, pero yo creo que indudablemente hay que reservar un espacio del día, en silencio, en disposición, para tener una... De hecho, si fueran 2 al principio y al final, sería muchísimo mejor y es lo que más recomiendan. A veces uno no tiene el tiempo, ya llega muy cansado, pero por lo menos con un espacio al día de silencio, oración y meditación, unos minutos, creo que puede ser una buena manera. Gracias, Simón. Pasemos entonces al paso 12. Simón, el Señor le ha dado no solamente esta conciencia espiritual, una relación, una linda forma de servir, sino particularmente Él tiene un don de servicio y se nota en la forma como Él vive y todo lo que hace. Cuéntanos entonces el paso 12, que creo que tiene que ver mucho con eso. Bien, entonces el paso 12 dice en su enunciado, habiendo obtenido un despertar espiritual. Entonces por eso yo decía que los pasos son un camino espiritual o hacia Dios, porque el último paso dice, habiendo obtenido un despertar espiritual. Es decir, eso fue lo que obtuvimos, un despertar espiritual. A través de estos pasos, entonces dice, tratamos de llevar este mensaje a otras personas. Entonces en cada confraternidad, así le dicen también confraternidades, eso es particular. A las asociaciones de 12 pasos las llaman confraternidades. Entonces, cada confraternidad se enfoca a los adictos, o a los alcohólicos, o a los comedores compulsivos, o a los jugadores, o a los neuróticos, o a los codependientes, porque hay programas para todo. Entonces, en cada programa se enfocan en llevarlo a la gente que está pasando por lo mismo. Yo creo que nosotros como cristianos, pues es a otros cristianos. Entonces, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros cristianos. ¿Eso qué significa? A través de eso que yo he recibido, de este camino de autoconocimiento, de reflexión, de conexión con Dios, de práctica, yo empiezo a servir. Y el servicio es a través del amor incondicional. En mi caso, yo estaba internado en un centro de rehabilitación cuando tenía 17 años y estaba trabajando con mi psicóloga y conociéndome y también en ese contacto consciente con Dios, y yo sentí en ese momento que mi vida tenía un propósito y que todo eso que yo había vivido también tenía un para qué. Y ese para qué fue que yo perdí muchos amigos en la adicción, pues por culpa de las drogas, la violencia y todo eso, se murieron a esa edad, 17 años, 16. Yo a los 17 años ya había enterrado más de 10 amigos de esa misma edad mía, y eso era muy doloroso para mí. Entonces yo, cuando empecé a trabajar este camino espiritual, entendí que mi propósito en la vida era servir a otros, y por eso decidí estudiar psicología y convertirme pues como en un terapeuta en adicciones, y hoy en día pues hace muchos años trabajo en eso, pero un poco ese es el paso 12. Después de yo recibir, comparto ese mensaje con otras personas. En medio de este aspecto de servir, eso quiere decir que pues ya estás al otro lado, que está todo superado, que ya no vuelves a tener dificultades, por eso sí tienes la autoridad para servir. ¿Cómo es esto? Para nada. Yo creo que nunca estamos, hay muchas frases en esos grupos que dicen que 3 días después de muerto es que uno se cura. 3 días después. Esto es un tema que hay que trabajar un día a la vez, solo por hoy, de día en día, y servir es la principal forma de mantenerse. Es decir,
Nosotros decimos que solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Y servir es lo que a mí me recuerda yo de dónde vengo y que me ayuda a mantener mi espíritu encendido. En los programas de 12 Pasos existen padrinos y ahijados, es decir, una persona que ya transitó ese camino apadrina espiritualmente a otras personas que lo están empezando. Entonces yo tengo pues varios ahijados, entonces cuando yo estoy trabajando los pasos con mis ahijados, muchas veces yo a veces estoy pasando por momentos difíciles, tengo ansiedad, no de consumir, porque eso, gracias a Dios, cuando en el 7º paso le dicen a uno, humildemente le pedimos a Dios que nos quitase nuestros defectos, Dios en mí ha eliminado muchas cosas que yo hoy no siento, pero eso no quiere decir que esté curado, quizás tengo que seguir haciendo mantenimiento en el paso 10 y en el 11 con su contacto para mantenerme firme, pero a veces estoy pasando dificultades normales de la vida, problemas, cansancios, estrés, y cuando yo estoy compartiendo con ellos, eso inmediatamente reafirma como mi voluntad, mi espíritu, mi necesidad de cambiar. Entonces servir también es una forma de cuidarnos y de mantener nuestro proceso y de ayudarnos a nosotros mismos. Generalmente también en nuestra vida espiritual pensamos a veces que esto de servir o de compartir con otros es algo opcional o que es algo de pronto para algunos momentos o algo así. No vamos a cambiar realmente espiritualmente hasta que estamos compartiendo de nuestra propia vivencia, en nuestros propios cambios. El Señor, como varias de sus parábolas los anota, el que comparte y el que da más, pues más se le da. Pero esto de a veces encerrarnos, de tener solamente mi vida espiritual para mí, yo ya estoy bien, ya tengo, digamos, a veces decimos el tiquete al cielo, ya lo demás. No, eso no ocurre. En la medida que nosotros compartimos, ayudamos, servimos, esa transformación espiritual, esa presencia de Dios, también se hace más evidente en nuestras propias vidas. Por eso, qué bueno que en 12 pasos se hace ese énfasis y todo lo hacen de alguna forma. En el caso de Simón directamente en la psicología, pero todos, como en el oficio, en el tipo de vida que el Señor nos ha dado, podemos de alguna forma servir a otros. Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo presente en nuestra realidad espiritual. Cuando hablamos de los grupos pequeños, aquí como comunidad, pues es como el espacio para servirnos unos a otros, para reconocer que necesitamos ayuda unos a otros. Simón no solamente trabaja con personas en rehabilitación o con problemas de adicciones, sino otro tipo de prácticas en la psicología como psicólogo clínico. Y él me compartía de algunas cosas que él ve en las personas, en los jóvenes, post pandemia. En tu consulta clínica, pues tú mencionabas que las cosas post pandemia han cambiado mucho. ¿Qué has visto tú desde tu práctica que tal vez nos alerta o debemos estar pendientes? Bien. Entonces yo le comentaba a Juan que nosotros como psicólogos clínicos después de pandemia, eso dio un vuelco gigante en la consulta, digamos que la consulta aumentó literalmente como 400%, o sea, de lo que uno trataba antes a después de pandemia, y empezaron a surgir unas realidades nuevas en el sentido de lo masivo que se volvió. Quizás antes algunas personas tenían estas cosas, pero después de pandemia casi que se volvió una generalidad, y es que la incertidumbre a la que nos expuso la pandemia de sentir que de un día para otro la vida y el mundo podía cambiar absolutamente, pues generó mucha ansiedad en las personas. Y a pesar de que superamos la pandemia y hoy en día casi que estamos en una nueva normalidad, igual muchos quedamos con esa sensación emocional de que en cualquier momento, y vivir así es muy difícil, sin certeza. Vivir sin certeza es muy difícil. Y antes casi todos teníamos la certeza de que, pues como que quizá el mundo no se iba a acabar tan rápido, de pronto más adelante, pero no nos iba a tocar a nosotros, y ya después de eso es como, no, en cualquier momento esto se puede acabar. Entonces, yo le decía a Juan que
o quizás ahorita lo enfocamos un poco más, la fe como antídoto, porque la fe es como el antídoto de la incertidumbre, es la única forma. Entonces, eso es uno, ansiedad por la incertidumbre. Y lo otro es la sobreestimulación que tenemos hoy en día por el acceso a la tecnología, las redes sociales, la gratificación inmediata, que es como esa necesidad de algo suplida de forma automática, está a un segundo en el celular, tú entras, pides lo que necesites o miras en internet o ves un video de cómo hacerlo, o sea, todo está ahí a un segundo. Entonces ya la gente hoy en día no tiene tolerancia a la frustración, porque todo lo consigue rápido. Entonces y la vida que está llena de inconvenientes y de dificultades, cuando aparece algo que no puedes resolver instantáneamente, entonces te frustras y ahí es donde entra la depresión, la ansiedad también. Entonces creo que indudablemente el mundo hoy tiene unas condiciones diferentes, un vacío espiritual muy grande, porque justamente es ese acelere en el que vivimos que está produciendo muchísima ansiedad y muchísima depresión como resultado de estas condiciones, y creo que la fe es algo que puede ayudar mucho en ese sentido. Gracias, Simón. Para ir terminando, cuando hablamos de esta serie de 12 pasos, y espero que haya cosas que hayan quedado en cada uno de nuestra vida, lo pongamos en práctica. Hay personas que tal vez están empezando espero, a concebir su proceso de transformación de otra forma, más integral, más amplio, que consideremos la posibilidad de ayudarnos unos a otros. Yo quería preguntar y que Simón nos contara, ¿qué palabras tendrías tú para aquellas personas que, pues digamos, con una serie es poco tiempo realmente, pero que quedan ahí como, ¿será que sí? ¿Será que no? Como que empezaron algún cambio, pero pues ya después de Semana Santa viene otra cosa. O tal vez están adentro luchando todavía con algo, pero aún no han tenido como la suficiente fuerza, decisión o algo. Yo creo que varias veces has estado así o has visto a personas así que dicen, bueno, sí, está esos 12 pasos, pero eso para mí, pues no sé. ¿Qué palabra tendrías para aquellas personas que de pronto empezaron algo? El Señor los tocó en alguna forma, pero pues no ha pasado a mucho más. Bien. Cambiar es un proceso. Cambiar es un proceso siempre, nunca es un suceso. Uno nunca cambia de la noche a la mañana. Yo me he dado cuenta a través de esta práctica de los 12 pasos que el proceso es un poder superior a nosotros mismos. Y la recompensa de permanecer en el proceso es una sensación de paz. Entonces yo creo que lo importante es mantener ese contacto consciente con Dios, con la iglesia, y si ustedes esta serie los impactó, creo que es un método, es uno de los métodos más eficientes del mundo para tratar problemas de carácter, porque esto no es solo de adicciones. Como contó Juan el día que nos presentó la serie, alguna vez denominaron los 12 pasos como el milagro del siglo XX. Alguien lo denominó así. Y es porque esto ha ayudado a recuperar a millones de personas. De hecho, cuando Alcohólicos Anónimos estaban haciendo, ellos le enviaron cartas a los psicólogos más importantes de la época, a Jung, a Freud, le enviaron cartas como contándoles que estaban desarrollando un método espiritual, religioso, y que iba a ayudar a muchas personas, y ellos les dijeron, vea, mi respeto, nosotros no hemos podido con eso. Y eran las personas que crearon la psicología. Y bueno, entonces lo que les puedo decir es que en el programa decimos, si quieres lo que hemos obtenido y estás dispuesto a hacer el esfuerzo para obtenerlo, entonces estás preparado para practicar ciertos pasos. Estos son los principios que han hecho posible nuestra recuperación. Entonces,
que puedan iniciar y mantener. En internet hay mucho material relacionado, pero yo creo que esto es un asunto práctico, Juan. Yo creo que los 12 pasos es un asunto que Sí. uno puede hacer de forma esquemática, quizás al principio, escribiéndolos, pero luego eso se vuelve una práctica diaria. Literalmente de cada paso uno obtiene unos principios que lo guían, y esos principios son aplicables en todas las situaciones de nuestra vida de forma instantánea después de conocerlos y estudiarlos. Entonces, lo que les puedo decir es que lo más importante es permanecer en el proceso. Amén. Amén. Muchas gracias, Simón. Ha sido muy especial poder ver a alguien que encarna y que nos desafías de esa forma a cada uno de nosotros. Vamos a terminar en oración y también vamos a orar por Simón. Por ejemplo, él compartía en algún momento de su trabajo, por todas las demandas de su trabajo, llegó a estar bastante afectado, con bastante estrés y todo. La vida es así, ¿cierto? Cómo tuvo que hacer cambios en su trabajo, de forma de trabajar, porque a pesar de todo esto, pues con todas las demandas que hay, el Señor nos pone a reflexionar y a poder hacer esos cambios. Muy bien, entonces vamos a orar, que el Señor multiplique esto, que sobre todo tengamos esa conciencia de apoyarnos unos a otros, porque el Señor nos ha hecho iglesia para poder compartir unos con otros y orar unos por otros. Vamos a orar, y también me gustaría que me acompañaran orando por la vida de Simón y su práctica y su familia. Señor nuestro, gracias por que tú nos conoces a cada uno, porque has hecho grandes bendiciones a través de 12 pasos, pero tú los aplicas de formas particulares para cada uno. Esto no es algo que de forma general se aplica a todos de la misma manera, pero Señor, tú tienes sobre todo el amor, la gracia y el poder para cambiarnos. Has usado estos pasos y muchos otros. Te rogamos que en este proceso de transformación que tenemos como comunidad, cada uno como persona, como hoy nos animaba Simón, ayúdanos a permanecer en ese proceso, como en el día de hoy se hacía énfasis a ser muy conscientes de tu presencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en el proceso de cambiar, de hacer tu voluntad. Ayúdanos a buscar ayuda, a abrir nuestro corazón, a poder ser la palabra de aliento, el brazo para apoyar de aquellos que estén en necesidad, Señor. Gracias porque tú estás más interesado en nuestro carácter, en nuestra vida, que las cosas que hacemos. Y te ruego que nos permitas a cada uno en nuestro caminar diario poder estar cada vez más conscientes y disfrutando de la presencia contigo. Que cada día tu Santo Espíritu nos ayude a parecernos cada vez más a ti, a hacer las cosas tan bien como tú las haces. Y necesitamos que tu Santo Espíritu nos llene de ese amor perfecto, de ese amor que salva, que restaura, que anima. Señor nuestro, a cada persona que se encuentre de pronto desanimada o falta de esperanza, Señor, te ruego que tú despiertes por medio de tu Santo Espíritu esa fe para cambiar, para buscar, porque tú eres el Dios poderoso y personal. Y cada una de nuestras vidas no te es ajena. Te ruego que bendigas a cada persona aquí presente, cada familia representada, cada familia también que nos sigue desde la transmisión, y pedimos que tú hagas esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias por personas como Simón, su esposa Merly, que se dedican a servir a otros.
Te ruego que tú les sigas ayudando en sus propios procesos contigo, les sigas animando, sanando, cuidando. Señor, bendíceles de forma especial en su práctica clínica. Qué gran ayuda son con esa claridad espiritual que tienen, pero en medio del sufrimiento de ellos y de ver el sufrimiento de otros, ayúdenles a mantener siempre la fe y la gracia tuya como primera cosa, Señor. Les bendecimos a ellos y, Señor, ayúdanos ahora al participar de la Santa Cena, eso, que tú quieres hacer ese proceso como hijos a todos. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Señor.